Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Saludos a Lorenzo Meyer, a Denis Dresser y a Sergio Aguayo esta mañana. Y bueno, pues sí, de entrada, Sergio, ¿qué piensas de lo que acabamos de escuchar de Anabel Hernández? Buenos días a los tres, bienvenidos. Buenos días, Carmen, gusto en saludarte. Mira, ya leí creo que todo lo que se escribió el día de ayer y hoy sobre el tema, y quisiera, para dar un servicio al auditorio, ubicar los puntos de consenso de los analistas. Importan porque estos análisis orientan sobre la agenda pública futura. En ese sentido, hay dos aspectos en los cuales hay un consenso absoluto. El primero, tres de hecho. El primero, congratularse de que se detuvo al marro. Sobre eso no hay ninguna duda, es generalizado, a izquierda, derecha, centro, fifís y chairos. Todo el mundo está contento por la detención del chairo, lo cual demuestra que en ciertos asuntos de seguridad nacional o de inseguridad ciudadana, sí hay manera de conciliar diferencias. Segundo, se elogia la aparente coordinación entre autoridades del estado de Guanajuato y las autoridades federales, una unidad de élite del ejército, participó también la Marina y la Guardia Nacional. En ese sentido digo aparente porque aún no está claro qué hizo cada institución. Para algunos se dice que fue un gesto de cortesía del gobierno federal en la nueva relación de amistad entre el gobernador de Guanajuato y el presidente de la República. Dejo de lado este punto de la coordinación porque necesitamos más información sobre lo que hizo cada uno de sus actores. El segundo aspecto de consenso, el segundo aspecto de consenso es la preocupación porque el descabezamiento del cartel Santa Rosa de Lima va a llevar a la fragmentación, y hay preocupación porque hasta el momento no conocemos una estrategia adecuada para el manejo, la contención de los carteles pequeños que quedan después del descabezamiento de carteles medianos, en este caso el de Santa Rosa de Lima. Hay luego un punto de especulación sobre el cual no me quiero meter demasiado, pero si esto significa el fortalecimiento del cartel Jalisco Nueva Generación. No me meto porque estoy convencido de que es el siguiente. El señor Mencho va a ser el siguiente en la lista de capos detenidos o hechos a un lado. Lo digo porque, como mencioné en algún lunes pretérito en esta misma mesa, hay un límite invisible, porque va variando en tiempo y espacio, a la intensidad de la violencia. Es decir, Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación ya rebasaron los niveles aceptables para sociedad y gobierno de violencia. Se les considera excesivamente violentos, y como lo demostró el ataque coordinado contra los Zeta a partir del 2010, cuando rebasan esos límites, el Estado se convence de que debe coordinarse y debe coordinarse con otras autoridades y con la sociedad. Y finalmente, y un aspecto del cual está ausente casi en todas las menciones, es el papel tan importante que juega la sociedad organizada, empresarios, medios de comunicación, grupos de la sociedad civil, etcétera, para formar la agenda y crear conciencia. Dicho esto, pues creo que como pronóstico, creo que ya es un hecho que con este descabezamiento se va a iniciar la fragmentación de Santa Rosa de Lima.
Y pues ahora viene la necesidad de que empecemos a exigir a la autoridad que elabore una política para contener a los carteles y grupos criminales más pequeños. Segundo, necesitamos información para entender mejor la coordinación, si hubo, si no hubo, cómo funcionó. Y finalmente necesitamos dar más información, hacer más análisis sobre el papel que tiene la sociedad, porque sostengo con base en diferentes investigaciones que el gobierno o los gobiernos actúan en la medida en la cual la sociedad se moviliza de manera organizada. Y en eso, después de oír a Anabel su excelente análisis, comparto su preocupación, me parece que estamos ante un actor que debe resaltarse más. Este sería mi análisis, Carmen, sobre la detención del Marro, el líder máximo del cartel de Santa Rosa de Lima. Gracias, Sergio. Denise, bueno, pues está, por un lado, efectivamente, esta detención que ha acaparado la atención, las primeras planas, desde luego, y los primeros espacios de ayer a hoy, y está el reportaje de la propia Anabel Hernández que nos lleva al otro circuito de cosas. Por un lado, vemos la actuación del ámbito federal. Se ha dicho que en coordinación con la Fiscalía del Estado, como haya ocurrido el asunto, pero la detención celebrable de un personaje como el Marro, y por otro lado también las inquietudes que genera el reportaje de Anabel en relación al tema de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo ves las cosas, Denise? Pues sí, me parece un golpe importante y, como dice, celebrable a uno de los grupos del crimen organizado más activos, más violentos, más desestabilizadores del país. Y sí, parece ser un ejemplo de un esfuerzo de coordinación e inteligencia entre funcionarios estatales y federales que demuestra la importancia y la necesidad de esa colaboración. ¿Y qué sigue ahora? Pues los temas pendientes que atañen a la justicia, como señala Anabel Hernández, el esclarecimiento de una larga lista de crímenes que se le atribuyen al Marro, imputaciones que aún no llegan a los jueces y ojalá el caso no se caiga, aunque parecería que en esta instancia se respetaron los pasos del debido proceso a la hora de su aprehensión. Lo pendiente, y es importante resaltarlo, es que la captura del Marro, ya ha sido señalado aquí, por sí sola no frenará la violencia en Guanajuato, así como la captura de otros capos durante los últimos 14 años, desde que Felipe Calderón declaró su fallida guerra contra el narco. Esas capturas de los altos mandos del narcotráfico no han disminuido la violencia en el país. Puede haber disputas internas por el control del cártel Santa Rosa de Lima, un esfuerzo por parte del cártel Jalisco Nueva Generación para reafirmar su control territorial ante la aprehensión del Marro, y falta mucho por hacer judicialmente y en términos de investigación y sanción en Guanajuato, donde la criminalidad ha crecido con la anuencia de gobiernos panistas. Está pendiente el combate a las redes de corrupción que protegían al Marro y que seguramente involucran a políticos del Estado. Y como han señalado expertos en seguridad, este es un triunfo, pero no cambia el contexto preexistente. Una primavera no, un gorrión no hace primavera o no hace verano, como se dice, y la realidad es que no hemos visto todavía una estrategia comprensiva para lidiar con la violencia creciente del país, que seguramente aumentará con los estragos económicos y sociales de la pandemia. Falta ver qué va a hacer este gobierno con el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Y sin esa estrategia, arrestar a los cabecillas de los cárteles no constituye una solución de largo plazo. Emula la estrategia fallida del sexenio de Calderón. Y como dos notas de pie de página, interesante ver el tuit celebratorio del embajador estadounidense
ante la aprehensión del Marro, y es indudable que Estados Unidos ha incrementado la presión para mostrar supuestos logros en la guerra contra las drogas. Y el anuncio de la colaboración de fuerzas federales y estatales encabezado, así decía, por el ejército, que en efecto, y como lo señala Sergio Aguayo, no sabemos quién estuvo a cargo de qué, cuál fue la cadena de mando y si las Fuerzas Armadas actuaron con supervisión civil como lo exige la Constitución y como ha sido la preocupación de tantas organizaciones civiles preocupadas por los efectos de la militarización de la seguridad pública, Carmen. Pues sí, ahí está todo este panorama que es muy importante. Y bueno, pues de la mano de todo esto, Lorenzo Meyer, está el caso Emilio Lozoya, que también atrapa toda nuestra atención. Vimos las audiencias, las dos audiencias. Creo... Ah, caray, a ver si me escuchan por ahí. Hola, hola. ¿Ya me escuchan? Bueno, decía Lorenzo queridísimo, que además de lo que oímos de Sergio y de Denise, está, bueno, el caso Lozoya, desde luego como un asunto de enorme importancia, que, bueno, pues está atrapando la atención también de la sociedad mexicana, estas audiencias que ya se realizaron en torno a las imputaciones a Emilio Lozoya, agronitrogenados, Odebrecht, el propio proceso, firma por correo electrónico y no llegada a la cárcel. Hay muchas cosas que se están discutiendo al respecto. ¿Cómo has visto este proceso, Lorenzo? Carmen, aquí sí que necesitaríamos varios realmente programas, bastante tiempo. Es bien interesante el contraste de El Marro con Lozoya. Los dos son presuntos criminales, que yo creo que lo de presuntos es nada más una formalidad. Los dos son ejemplos contrastantes en puntos opuestos de la escala social mexicana, de la manera ilegal, criminal, de hacer negocios muy tradicional desde hace mucho tiempo, hacer dinero. Del lado del Marro, tenemos una tradición que viene por lo menos del siglo XIX, y es esos líderes naturales, ahí sí, realmente naturales, que están en los estratos más oprimidos, más bajos de la sociedad, pero que no tienen forma de ascender siguiendo los escalones legales, tradicionales, aceptados por la autoridad, por la ley, por la costumbre. Entonces se van por la libre, por la otra puerta, por el otro camino, pero tienen que ser personajes muy dispuestos a correr riesgos, inteligentes, que les vale un comino la ley y que pueden usar la fuerza en grado extremo. El Marro es uno de ellos, pero bueno, pues tenemos un montón. Desde luego que el Chapo sigue siendo uno de esos casos que de Badiraguato llega en algún momento a estar en la lista de Forbes. Es una manera de romper la estructura rígida de la sociedad mexicana, no la única, pero es una de ellas. La violencia criminal es un camino que toman estas personas, a las cuales normalmente les están cerrados todos los caminos de ascenso. Y por eso la dureza que tienen, no les importa nada el sufrimiento del prójimo, menos les va a importar meter en problemas al interés nacional. Del otro lado están los Lozoya de este mundo, los que nacieron en un entorno privilegiado, los que ya vinieron de familias que ejercieron el poder a fondo, que estuvieron criados en pañales de seda, como se dice, aunque yo no conozco
los pañales de seda, pero en un buen entorno, con una educación al menos formalmente de primera. Ya sabemos que algunos de ellos en las universidades a las que fueron se fusilaron parte de su tesis, etcétera. Ya desde chiquitos mostraban que también ellos están dispuestos a seguir acumulando riqueza, a pesar de que ya nacieron en ella, de que tienen abiertos todos los caminos para poderlo hacer de acuerdo a la ley, una ley y unas estructuras, sobre todo unas estructuras sociales bastante injustas que les favorecen desde niños, desde antes de nacer ya tienen las oportunidades. Entonces el Marro y Lozoya son ejemplos de los extremos a los que se llega en la vida criminal de México, los que vienen de las clases más oprimidas y los que vienen de la élite. Lozoya es de estos segundos. Se educa en universidades privadas, supuestamente de altísima calidad, luego sale un tiempecillo por ahí, si mal no recuerdo, a Harvard, y tiene puesto tras puesto tras puesto hasta llegar a lo que es la empresa más importante del Estado en México. Y la cantidad de dinero ilegal que pasó por sus manos, pues yo creo que es superior a la del Marro, pero no estoy seguro, no lo sé. Pero ahí tenemos a dos aventureros. Creo yo que hay que disculpar a ninguno, pero es más factible entender la brutalidad del Marro, de la que hay que cuidarse y de que no hay excusa para no decir que le debe de caer todo el peso de la ley. Es más fácil de entender esa que entender la de Lozoya, porque ya tenía el camino abierto y sin embargo lo quiso ensanchar por la otra vía sabiendo que era impune. Bueno, al final de cuentas cae en manos de la justicia y creo yo que la sociedad mexicana, así en términos generales, sí se alegra de que se haya podido encontrar a Lozoya, se le haya extraditado y que vaya a declarar, es un futuro, es una posibilidad, pero no está absolutamente conforme con el trato que se le da. Ya vimos al Marro entre el Ejército y la Guardia Nacional, aunque dicen que el gobierno de Guanajuato, los gobernadores que simpatizan con el de Guanajuato, lo felicitan, etcétera. Bueno, se pasó mucho tiempo sin hacer nada. Es el Ejército, la Guardia Nacional, los que formalmente salen aquí. Y en cambio, en el caso de Lozoya, lo tenemos en el Hospital Ángeles. Es un hospital de élite. No pisa la cárcel. No hay ninguna fotografía como esa que estás mostrando ahorita de la parte armada de la ley que está escoltando ahí al Marro. No. A él se le sigue tratando de manera diferente. Y eso, francamente, no le puede caer bien a la sociedad mexicana, a la cual Lozoya hirió también de una manera muy brutal. Probablemente él no ordenó el asesinato de nadie, pero por ejemplo, a la hora de exprimir a Pemex, que era la joya de la corona, a la hora de quitarle esos recursos para usarlos él, sus cómplices o el PRI, que es otro cómplice desde luego, en las elecciones y realmente transgredir todo lo que se supone que la democracia política venera, quitó recursos que podían ser destinados a el beneficio de la sociedad, de sus clases no privilegiadas de las que viene el Marro. No, se quedaron con esos recursos y ahora resulta que el señor pide que se le regrese su casa, que se le regrese todo, que vuelva a ser parte de la
élite bien recibida y con aplausos, así como a la Raúl Salinas. Esa parte, esa discriminación, contrastando al Marro con Lozoya, la forma como se les ha tratado hasta este momento es realmente de rechazo. Ya lo has dicho tú, ya lo ha dicho Buscaglia, ya lo han dicho varios. Por ejemplo, al señor este que es del Cruz Azul, de la cooperativa, una cooperativa de lo más interesante, su historia de cómo salió, nació, etcétera. La acusación es de crimen organizado. Bueno, sí, le organizaron allí una estafa entre, creo que media docena de personas. Lo de Lozoya es crimen organizado a lo grande, a lo muy grande. Y la fiscalía no se atrevió a ponerlo en esa dimensión, en ese contexto. Por lo tanto, sí hay una discriminación en favor de criminales como Lozoya, que no son tratados como el Marro, que vaya que sí es un criminal, pero ya estamos realmente cansados en la sociedad mexicana de este tipo de discriminación que viene desde la época colonial. Es algo que no nos podemos quitar todavía. Había una repúblicas de indios y repúblicas de españoles distintos en el mismo territorio, pero con obligaciones y privilegios distintos. Sigue siendo el caso en el siglo XXI. Eso, muy bien que agarraron a Lozoya. Necesitamos ver qué es lo que va a decir, porque hasta este momento hay una cuenta no saldada, que es en cierto sentido una cuenta con la dignidad de la sociedad mexicana en su conjunto. Tratar a dos presuntos criminales, ambos causan daños enormes a la sociedad mexicana, ambos causan daño a Pemex. Uno le roba el combustible a lo descarado, pero el otro le roba los recursos igualmente a lo descarado y se les trata diferente. Ahí hay algo que no merece este esfuerzo, que yo sí considero que es un esfuerzo muy loable de transformar a una sociedad injusta, muy injusta históricamente. No merece al final este tipo de situaciones. Debería de tratarse a Lozoya y al Marro por igual, porque son igualmente acusados de daños a la nación y yo diría que a la patria. A la patria, sin duda. Coincido plenamente contigo. Plenamente contigo. Bueno, pues estamos, Sergio, pasando del Marro, la detención del Marro, el caso Lozoya, incluso también hay que agregar en esta revisión de los personajes de esta galería, ¿no? El encauzamiento en Estados Unidos judicial de Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, tan cercanos a García Luna, por supuesto. Pasemos al caso César Duarte, el reportaje especial de Jesús Esquivel en la revista Proceso. Bueno, nos habla de las 22 casas relacionadas con la familia de César Duarte, el ex gobernador de Chihuahua, mismo personaje que también está encausado. Así que no paramos, ¿no? Tenemos ya una galería importante de personajes que nos hablan de los usos, de los abusos del poder en México y del enriquecimiento y corrupción de altos vuelos entre gobernantes. Así que bueno, ¿cómo viste el reportaje de Jesús, Sergio? Carmen, muy impresionante el reportaje porque permite hacer una comparación de qué tiene de diferencia Emilio Lozoya con el Marro y con César Duarte y con otros capos que recurren a la violencia o a la corrupción. Coincido plenamente con la tesis central de Lorenzo, pero me parece que es necesario
y además para explicar mi ambivalencia frente a este asunto. ¿Por qué es diferente Lozoya? Lo es porque, por lo mismo que dijo Lorenzo, él es parte de la familia revolucionaria, de los cachorros de la revolución que se enriquecieron con cargos públicos. Y Emilio Lozoya es el primer arrepentido de esa élite privilegiada que está en la cúspide, que está dispuesto a hablar. Esto es bien importante, es fundamental para entender, no justificar, para entender el trato que se le está dando, porque es si uno compara a Jorge Díaz Serrano, el corrupto del sexenio de López Portillo, que terminó en la cárcel, director de Pemex también, a Raúl Salinas de Gortari, el hermano incómodo del presidente Carlos Salinas, y a Elbester Gordillo, los tres formaban parte de la élite, los tres estuvieron en la cárcel, pero ninguno denunció a sus cómplices, ni tampoco asumieron ninguna responsabilidad, salieron libres y hasta el dinero y las propiedades les regresaron llegado el momento. El caso de Lozoya es diferente, lo cual lleva a un dilema irresoluble. ¿Se justifica dar trato privilegiado en aras de la justicia y el combate a la impunidad? Lo menciono porque el argumento que maneja el presidente y otros sectores de la Cuarta Transformación es que a través de Lozoya va a ser posible atacar la corrupción sistémica. Y en ese sentido, pues es un argumento irrefutable, si es que realmente llegamos a ver a Enrique Peña Nieto en la cárcel o al menos testificando ante el Ministerio Público. Pero el dilema de dar trato preferencial a cambio de información parece irresoluble en Estados Unidos para relacionar a Anabel Hernández con el caso. Su libro sobre el Vicentillo, sobre Vicente Zambada, El traidor se llama, es un libro muy bien documentado, pues demuestra cómo el gobierno de Estados Unidos le da un trato preferencial, le reduce la condena a cambio de que testifique contra varios delincuentes, entre ellos Joaquín El Chapo Guzmán en Nueva York. Es decir, no es el único caso. Hasta ahí lo entiendo. Ahora bien, Lorenzo verbalizó el sentimiento que muchos sentimos. Bueno, está bien que le vayan a dar al final del proceso algún trato preferencial a Emilio Lozoya, pero ¿por qué tantas concesiones? ¿Por qué le están dando ese trato tan privilegiado de personalidad extranjera? Vamos, es como si de repente se asilara en nuestro territorio Evo Morales o algún otro. ¿Por qué no lo mandaron a un hospital público si es que realmente estaba enfermo? ¿Por qué no lo llevaron a declarar a la cárcel como primer paso, que lo tuvieran ahí al menos unos 3 o 4 días? ¿Quién pagó el Hospital Ángeles? Que es algo que nadie nos ha dicho. ¿Lo pagó Emilio Lozoya o lo pagó la Fiscalía General de la República? No sabemos. Bueno, eso es lo que hace profundamente ofensivo. ¿Quién pagó la cuenta del Ángeles? Sí. ¿Quién pagó la cuenta del Ángeles? Es lo que hace profundamente ofensivo, condenable, ese trato que que le están dando, porque señala una de las contradicciones más grandes de la 4T, de que exigen que todo mundo se vaya a los hospitales públicos y desaparecen los gastos médicos mayores a burócratas y a profesores que no son autónomos, pero ellos, llegado el momento, van a hospitales públicos, a Médica Sur, al Ángeles, y aquí está desde el presidente de la República, cuando era candidato, aclaro, hasta Irmeréndira Sandoval, que se fue a hacer la prueba del COVID a un hospital de tercer nivel, a nutrición. Es decir,
¿Por qué el trato preferencial? Deberían ponerle el ejemplo. Oye, pero ¿por qué de tercer nivel dijiste? Nutrición es buenísimo. No, es que así se les conoce, los de tercer nivel, son los principales. No es un tema peyorativo. No, pues nutrición, ¿qué te pasa? Para nada. Son todos es fantástico. Son todos los institutos, son de tercer nivel porque están a mero arriba. Ya, pensé que era un tema peyorativo y desde luego que no. Un saludo a los médicos de nutrición de México. No, por supuesto que no. Pero, en fin, creo que se han equivocado. Creo que coincido con Lorenzo plenamente. Están tratándolo de una manera que de ninguna manera se merece él, ni tampoco nos merecemos todos los mexicanos. Bueno, yo diría que vamos a ver qué es lo que entrega, ¿no? Vamos a ver si efectivamente entrega los elementos probatorios contundentes que permitan desmadejar una red de corrupción de altísimo nivel. Ahora, si da los documentos, las transferencias, claro, los elementos claros y precisos para enjuiciar a todos aquellos de los cuales conoció de primera mano actuaron de esta manera, pues sinceramente, si da todo eso y los elementos probatorios, no dichos, los dichos son un elemento, pero si tiene videos, si tiene transferencias, si tiene documentos, si da todo eso, a ver, hasta el Hospital Ángeles le pagamos, ¿o no, Lorenzo? Sí, pero primero tiene que mostrar que va a dar esos elementos. Aquí no ha dado nada, absolutamente nada. El trato preferencial viene primero. Se le trata con el pétalo, ni con el pétalo de una rosa se le toca. Y no ha dicho nada. Entonces, es al revés. Primero... Bueno, dijo que fue... Oye, sí dijo, perdón que te interrumpa, porque dijo en las audiencias que fue intimidado, que fue hostigado, que fue instrumentalizado, y ahí empieza ya a perfilarse lo que va a ser su defensa. Fui usado por toda esta bola de personas con las cuales trabajaba que hicieron tales y cuales cosas. Pero no ha puesto nombres, todavía no. Es decir, no entrega la sopa y ya lo trataron. Ya le dieron langosta y todo antes de que él haga una sopita allí interesante. La sociedad mexicana está muy herida, no por los Lozoya, por todos ellos. Y ver que lo tratan de esa manera tan amable, sin que todavía haya una sola declaración importante de su parte, y sí ha declarado ya que quiere que se le regrese a su casa, que se le regrese, se le rehabilite, que no se diga que no puede tener puestos públicos, válgame el señor. Él puso por delante todo eso. Se supone que el juez Garzón está en parte detrás de esta operación. El Marro no creo que tenga la posibilidad de ver al juez Garzón para que lo defienda. De todas maneras, es demasiado porque a todos los presuntos criminales de esa naturaleza se les acusa, como tú bien lo has argumentado, como Buscaglia, por crimen organizado. Después se le puede quitar. Dice Sergio que al Vicentillo lo trataron bien, pero no antes, sino después, cuando ya empezó a despepitar. Entonces ya muy amables las autoridades norteamericanas, a lo mejor hasta le cambian el nombre y lo hacen irreconocible y se va a vivir feliz y tranquilo, pero después de que haya dado esa información tan valiosa, tan necesaria, tan urgente, y todavía aquí se le trata tan bien que hay quienes sospechan que no va a pisar nunca la cárcel, que va a salir indemne. De todas maneras, el Vicentillo sí pisó la cárcel. Y vaya que han de ser difíciles esas cárceles norteamericanas, aun y cuando lo traten muy bien. Entonces, Lozoya ni siquiera eso. Hay algo muy histórico en esto. Las élites se tratan bien incluso cuando son adversarias. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero
Don Porfirio Díaz era durísimo con sus adversarios, pero a Madero lo trató más o menos bien, no lo mató, lo puso en una cárcel de la cual se pudo escapar y ya después hizo la revolución, pero es que era de las clases altas, no era cualquier rebelde. Eso está metido hasta el tuétano en nuestros usos y costumbres. Pero bueno, esperemos que despepite. Esperemos que despepite, como dices, Lorenzo Meyer. Y bueno, pues entramos en la recta final de la mesa, Denise. No podemos no mencionar lo que acaba de ocurrir hace ratito en Palacio Nacional, un asunto que tiene que ver con un tema que importa a todo el país, por supuesto, la educación. Acabamos de ver el, acuerdo, o cuál es la palabra que se le ponga a esta colaboración de las televisoras para la educación a distancia. Se acaba de decir que no se puede regresar a clases de manera presencial, que a partir del 24 de agosto es que inicia el ciclo escolar y que, bueno, pues se recurre a la televisión a través de esta multiprogramación, estos canales que tienen las televisoras, pues que pueden tener varios canales simultáneamente, utilizarán algunos de ellos para que las clases se desarrollen por televisión y por radio. Así que, bueno, pues, ¿cómo viste el día de hoy en Palacio Nacional la presencia de los representantes de las televisoras y pues finalmente esto que acabará pues está acabando por responder a la pandemia de esta manera? ¿Serán clases que tendrán validez oficial? ¿Serán clases que se tendrán que reconocer como parte precisamente curricular para los estudiantes? Así que, bueno, todo un tema lo que esta mañana vimos, Denise. Sí, todo un tema, y quisiera centrarme más bien en los aspectos políticos y comenzar por vincular el anuncio de esta mañana en el cual está presente ahí Emilio Azcárraga y los hijos de varios otros dueños de los medios más importantes del país. ¿Y por qué lo vinculo a Lozoya? Porque a mí, y al igual que a Sergio y a Lorenzo, me preocupa el trato discrecional, los privilegios otorgados a Lozoya, el hecho de que se presente como una desvalida víctima de un aparato de poder que lo obligó a comprar tantas casas y a tener tantas propiedades y a tener cuentas con tanto dinero. No me compro esa historia, pero aparte de eso, en el ruido mediático causado por el caso Lozoya, y como lo detalla un artículo en Proceso esta semana, el gobierno federal se ha centrado básicamente en la revisión de los casos de agronitrogenados y Odebrecht. Sin embargo, guarda silencio sobre Fertinal, cuya compra fraudulenta costó al erario 635 millones de dólares. Y en esta operación están vinculados no solo miembros del círculo cercano a Peña Nieto, sino también Ricardo Salinas Pliego, empresario consentido de este gobierno. Y entonces, sorprendente ver esta colaboración en torno a la educación vía la televisión, porque pues durante años el presidente denostó a Televisa y a Televisión Azteca, a Emilio Azcárraga y a Ricardo Salinas Pliego, que en su visión eran empresarios rapaces, manipuladores, al servicio del gobierno en turno o en connivencia con él. Acusó a Televisa de construir la candidatura de Enrique Peña Nieto y la acusación estuvo fundada en lo que Genaro Villamil detalló en varios libros sobre el telepresidente. Las televisoras han sido de esos poderes fácticos que contribuyeron a trastocar la transición democrática en México. Y cómo olvidar años en los que se enriquecieron con la venta de espacios para la publicidad política y partidista, hasta la reforma electoral del 2007, en la que el INE ya se encargó de la publicidad de los partidos. ¿Cómo olvidar la forma en la que chantajeaban candidatos y lograban hacer leyes a modo, como la famosa Ley Televisa? Ahora habrá el sello de la Casa López Obradorista, perdón y olvido, una colaboración sin precedentes, quizá justificada por la pandemia y el imperativo de educar a millones de niños mexicanos
sin buen acceso a Internet y ya espero que se aclaren las dudas que tú has resaltado en torno a cómo será esta educación, qué requisitos tendrá, cómo se validará, cuál será el papel de los maestros, etcétera. Pero me voy a lo político y retomo algo que dijo Lorenzo Meyer. Las élites siempre acaban tratándose bien. Y supongo que en este trato que se acordó de permitir o de impulsar la educación vía la televisión, pues será un caso de dando y la exmafia del poder reeditándose. Porque me imagino que a cambio de esto las televisoras recibirán, como ya han estado recibiendo, una gran tajada de la publicidad oficial y al menos Ricardo Salinas Pliego ha recibido también otros beneficios significativos, como el ser el repartidor de las tarjetas del bienestar en una adjudicación directa sin licitación, el que viajara con el presidente a la reunión en Washington, y otra serie de beneficios como que no hubiera ninguna sanción sobre sus empresas a pesar de violar las condiciones básicas de confinamiento que el gobierno ordenara. Entonces, pues estamos presenciando eso, el buen trato de las élites ante sí una situación de emergencia, pero que uno quisiera ver a un gobierno que aún en estos momentos aprovechara la coyuntura para renegociar un pacto que ha sido perverso para el país, políticamente hablando, que ha sido el pacto político entre la televisión y el gobierno, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, pues más allá de los personajes en cuestión, pues está la necesidad de utilizar a la televisión precisamente frente a esta pandemia. Así que pues las dos cosas juntas, de las cuales por supuesto seguiremos hablando. A los tres, gracias por estar esta mañana de lunes, Lorenzo, Sergio, Denise, y seguiremos en contacto como siempre. Buenos días y hasta la próxima. Pásenla bien. Hasta la próxima.